Hoy voy a traer una enseñanza de lo que se refiere a la Trinidad. La Trinidad en latín significa tres en uno. Es como, por ejemplo, usted puede poner tres personas diferentes. Una aquí, otra allá, las tres son diferentes. Pero tienen la misma naturaleza. ¿Cómo así? Que los tres son humanos. Usted puede poner un hombre, una mujer, un niño, o diferentes personas, como sea. Se les llama que tienen la misma naturaleza, que es el ser humano. Asimismo es Dios. Dios tiene tres naturalezas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Esa se le puede llamar la naturaleza, la deidad, la divina. Eso es lo de Dios. Entonces, voy a empezar a hablar voy a aclarar que en Deuteronomio 6:4 dice que Dios es uno solo. Dice: oye Israel, el Señor tu Dios uno solo es. No son tres dioses, no es un Dios que tiene tres cabezas, no, es un solo Dios, con diferentes funciones. Cada uno tiene una función, el Padre tiene una función, el Hijo tiene una función, y el Espíritu Santo tiene otra función. Y lo voy a probar primeramente hablando sobre lo que somos nosotros mismos, que somos imagen y semejanza de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27, dice: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Ya acordémonos que está diciendo hagamos, está hablando en plural. Él no está diciendo yo voy a hacer, está diciendo hagamos al hombre, quiere decir que hay otras dos personas. Y también en Génesis capítulo 3 versículo 22 dijo Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, hablando en plural. Ahora vamos a empezar a ver en capítulo 2 de Génesis, versículo 7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. En el momento que sopló aliento de vida, ya viene el espíritu y el alma ahí en el cuerpo. Ya son tres que están funcionando en un solo cuerpo. Como dice en Santiago capítulo 2, versículo 26, dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Por eso en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice: y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el polvo vuelve a la tierra. O sea que el cuerpo, ese es el espíritu de vida, el regalo de vida que Dios nos da a nosotros para vivir. Pero el alma es algo diferente. El alma es algo que es lo que tiene sentidos, lo que tiene emociones, la conciencia. En Proverbios capítulo 14, versículo 10 dice: el corazón conoce la amargura de su alma. ¿Ya vio? El alma le da amargura o le da felicidad, lo conoce cuando está en esa situación. En cambio el espíritu no, el espíritu es un regalo, que como dice en Eclesiastés 12:7, que vuelve a Dios que lo dio. En Génesis capítulo 35, versículo 18, aconteció un caso de Raquel, la esposa de Jacob, que dice que cuando estaba dando a luz a su hijo Benjamín, dice que el alma se le salió y murió. Se le salió el alma y murió. Vamos a poner, por ejemplo, otro ejemplo del ladrón que estaba en la cruz al lado de Jesucristo. Y el ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese se llama el alma. En Apocalipsis 20, versículo 4, dice que vio las almas de los captados Juan.
está hablando que cuando venga el anticristo, muchos se van a dejar cortar la cabeza porque no se van a dejar poner el sello ni en la frente ni en las manos. Entonces este anticristo los va a matar. Pero ya Juan está viendo las almas de los decapitados, las almas que no se dejaron poner los sellos por causa de Jesucristo. Ellos se salvaron, esas almas se fueron con el Señor. En Primera de Reyes capítulo 17, versículo 22, había una viuda que tenía un hijo y el hijo se le murió. Y Elías oró por el niño y el alma del niño volvió a él, dice la Biblia. Vamos a ver otra parte de Lucas capítulo 16, versículo 19 al 24. Había un mendigo que se llamaba Lázaro y había un hombre que se llamaba, que era rico y que pues tenía su esperanza y su Dios eran las riquezas. Sin embargo, Lázaro se salvó no porque era pobre, o el rico se perdió porque era rico, no. El Lázaro se salvó porque tenía fe y esperanza en Dios. El rico no, el rico tenía la esperanza en sus riquezas. Y por eso dice la Biblia que ambos fueron llevados, cuando murieron ambos, uno fue llevado al seno de Abraham, que se llamaba también paraíso, Lázaro, y el rico se fue a un lugar, al Hades. Dice que alzando sus ojos, estando en tormento. Y él tenía los 5 sentidos, podía ver, podía oír, podía hablar, podía sentir, podía recordar. Y para confirmar que tenemos cuerpo, alma y espíritu, lo puedo confirmar en 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Primeramente yo vine a traer este estudio empezando por nosotros mismos, de que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Ahora voy a dar lo que se refiere al Padre y al Hijo. O sea, a Dios y al Hijo. Y al Espíritu Santo lo voy a dejar de último porque voy a dar los versículos de que Dios y Jesucristo, el Verbo, son Dios. La naturaleza de ellas es Dios, es divina. Así como la del hombre, que es humana, la de Dios es divina. Por eso Jesús es Dios, el Verbo es Dios, el Padre es Dios. Pero no nos confundamos que son diferentes dioses, sino que son 3 dioses que componen un solo Dios. Ahorita mismo lo vamos a explicar y lo vamos a probar con la Biblia. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, o sea que estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio el Verbo era Dios y estaba con Dios. O sea que eran 2, habían 2 que funcionaban en un solo Dios, en la misma naturaleza. Y en el versículo 14, en Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, el Hijo de Dios. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto y tocado, al Verbo. Se está refiriendo a aquel Verbo que estaba con Dios, que se hizo carne. Los apóstoles, ellos vieron y tocaron y andaron con Jesucristo. Ahí mismo lo está confirmando. Y en el versículo 3, en capítulo 1 de 1 de Juan, dice, nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Ahora voy a dar unos versículos muy importantes que van a apoyar lo que yo he dicho. En Filipenses capítulo 2 versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios.
Jesucristo era Dios. Ahí dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, o sea, al Padre. Y ahora viene una mejor. En Juan capítulo 17, versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Nos estamos recordando ahí en Juan capítulo 1, versículo 1. Dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea que el verbo también era Dios y estaba con Dios. Y por eso Jesús le está diciendo ahora, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí lo está confirmando, que eran dos y un solo Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que Jesús, ese siendo el resplandor de su imagen misma, de su sustancia, o sea, de la misma naturaleza. Ahora voy a probar de que Jesús era Dios. En Hebreos capítulo 1, versículos 5 y 8, este versículo nos habla más directamente. Dios mismo, el Padre, le da lugar al Hijo como Dios. Dice, mas ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú? Y en el versículo 8 dice, mas del Hijo dice esto, o sea, de Jesucristo dice esto, tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo. Está hablando del Hijo que es Dios. Ahí está clarito, lo está confirmando. En Hechos capítulo 7, versículo 56, había un hombre que se llamaba Esteban, y estos hombres lo estaban apedreando. Y dijo Esteban, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Está viendo al Padre y al Hijo. Aquel Hijo, el que era el Verbo al principio, lo está viendo a la diestra del Padre. En Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí estamos viendo cómo Jesús nos promete que si le obedecemos, nos vamos a sentar en su trono, así como Jesús se sentó en el trono de su Padre. En Apocalipsis 5:13 dice, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, porque los dos son uno. Jesús dijo, mi Padre y yo uno somos. Es por ejemplo, un ejemplo facilito voy a poner. Aquí en la tierra un padre puede tener una compañía y él es el dueño de esa compañía y llega el hijo y él los presenta a todos los que trabajan ahí y le dice, este es mi hijo. Todo lo que él haga o diga es como si fuera yo mismo. Él es el mismo dueño, como si fuera yo. Escúchenlo, obedézcanlo. Le está dando esa autoridad, porque son de la misma sangre, porque son de la misma carne y la misma sangre. Y sin embargo el Padre y el Hijo son diferentes. Pero son lo mismo, la misma naturaleza. En Romanos 9:5, para confirmar, dice, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. La segunda persona de la Trinidad, sobre todas las cosas. Jesús es Dios. Lo vuelvo a leer en Romanos 9:5. Según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas. Entonces, ya traje lo que es unos versículos y capítulos comprobando
que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Porque somos tres, que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Ahora vine y comprobé de que el Padre y el Verbo son Dios y los dos componen un solo Dios, pero son diferentes. Cada uno tiene una función diferente. Ahora voy a hablar lo que es el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 12 dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En 1 Juan capítulo 4, versículo 13 dice que Él nos ha dado de su Espíritu. Había un caso donde un hombre que se llamaba Ananías y la mujer se llamaba Zafira. En Hechos capítulo 5 del 3 al 4 le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu? No mentiste a los hombres sino a Dios. Está confirmando allí de que el Espíritu Santo es Dios también. Ahora voy a dar unos 3 o 4 versículos de diferentes libros y capítulos donde menciona a los tres. En Mateo 28, 19 dijo Jesús, id y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús está mandando a que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y entonces vemos también en Lucas capítulo 3 versículo 22 dice que cuando Jesús fue bautizado descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ya van dos en que estamos mencionando a los tres. La voz del Padre que venía del cielo, el Espíritu Santo que descendía como paloma, en forma de paloma, y el Hijo que estaba abajo, que lo estaba bautizando Juan, dice que se postró en sus hombros. Ahí vemos los tres. No es que el Padre sea el Hijo, no, es que es una misma cosa, pero son diferentes. Vamos a volver a comprobar otra vez la Trinidad. En 2 Corintios 13, 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, 1, el amor de Dios, 2, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos, 3. Ahí volvemos a mencionar los tres. En 1 Corintios capítulo 12, del 4 al 6 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, 1. Hay diversidad de ministerios, el Señor es el mismo, 2. Diversidad de operaciones, pero Dios quien hace todas las cosas, 3. Ahí vimos cómo los tres son una misma persona. Un ejemplo voy a poner fácilmente. Es como por ejemplo un huevo. Usted ve un huevo, tiene cáscara, tiene yema y tiene clara. Y los tres componen un solo huevo. Ya veo que no son tres, sino que son uno. Es igual como nosotros. Como dije al principio, pero para recordar, dice, por ejemplo, usted puede mirarse en un espejo. Usted mírese en un espejo, usted no ve que usted tiene tres cabezas. Usted tiene una cabeza, pero dentro de usted tiene dos más, tiene un alma y un espíritu. Ya probé que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y que el alma es la que tiene que darle cuenta a Dios. La Biblia dice, el alma que pecare morirá. Lo que pasa es que eso está dentro de usted. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo, el Espíritu, escudriña todo lo profundo de Dios. Y el Verbo fue el que se hizo carne. Pero los tres
hacen una sola persona, o sea, un solo Dios. Y nosotros hacemos una sola persona. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y usted se mira al espejo y solamente es uno. Por eso en Deuteronomio 6:4 Dios dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Aunque sean diferentes, son uno. Es como en Juan capítulo 17, versículo 21, Jesucristo orando al Padre le dijo: Padre, que ellos sean uno, hablando de la iglesia, como tú y yo somos uno. Es como cuando también se casa un hombre y una mujer, le dicen que ya no son dos, sino uno, dice la Biblia. Y sin embargo son diferentes, pero los dos son uno. Y para comprobar y para cerrar con broche de oro, en Primera de Juan, en la Biblia, capítulo 5, versículo 7, dice: tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Verbo es aquel que se hizo carne, que es Jesucristo, que murió por nosotros. Los tres, dice ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, tres son los que dan testimonio en el cielo, y estos tres son uno. Espero que me disculpe cualquier error, cualquier cosa, pero todo lo que yo le he dado ha sido verdadero. Usted lo puede probar, lo puede volver a leer, que sí existe la Trinidad. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero sí existen los tres. Es como decir, la palabra Biblia no existe en la Biblia tampoco. En las Escrituras no existe la palabra Biblia. Pero la Biblia es real. ¿Por qué la Biblia es real? Porque la Biblia significa biblioteca. Biblioteca, que hay diferentes libros en uno. De ahí viene la palabra Biblia. Aunque no exista la palabra Biblia, en la Biblia nosotros le llamamos Biblia porque son diferentes libros en uno, biblioteca. Aunque no exista la palabra Trinidad, pero es real, porque ya leí los versículos, los capítulos donde habla de la Trinidad, habla de los tres, y que nosotros somos imagen y semejanza de ellos. Dios le continúe bendiciendo.